Bien. Bueno, comenzamos con la segunda clase. En la clase de hoy vamos a ver métodos abreviados de teclados. ¿Cómo estás, Julieta? Vamos a ver métodos abreviados de teclados y vamos a ver edición en Excel, ¿bien? Es algo que empezamos a ver en la clase anterior y lo vamos a continuar, ¿bien? Bueno, para trabajar con métodos abreviados, que son lo que se llama atajos de teclado, ustedes tienen un archivito que tiene una ayuda a memoria, digamos, con todos. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Tienen una ayuda a memoria donde tienen los principales atajos. Bueno, respecto a los atajos, son muchísimos. Hoy vamos a ver los más importantes y yo les voy a ir indicando cuáles son, dentro de los que vamos viendo, cuáles son más importantes. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si nunca utilizaron atajos en Excel, les voy a ir diciendo, practiquen primero estos atajos. Si ya los manejan, avancen con estos otros, y después les voy a mencionar algunos que ya son como muy poco frecuente el uso, digamos, pero lo vamos a mencionar. Bien, veamos si está grabando. Sí, se está grabando. Bien. Comenzamos con la presentación. Bueno, vamos con métodos abreviados. Lo vamos a dividir en tres partes. Por un lado, vamos a tener los atajos que nos van a permitir movernos en Excel, ¿bien? Ya sea selección o desplazamiento, ya lo vamos a ver. Después tenemos unos atajos que son para administrar el libro, el archivo que estamos abriendo en Excel, y después tenemos atajos para hacer edición en Excel, ¿bien? Bueno, vamos a comenzar con selección y desplazamiento. ¿Qué es selección y desplazamiento? Yo voy a abrir un archivito que lo tienen subido en el Drive y con esto vamos a practicar. Bien, como les digo, son muchos atajos, no se asusten, vamos a ir de a poco y estos atajos los vamos a practicar durante todo el curso, ¿bien? Por ejemplo, cuando yo les vaya dando algún ejemplo, si hago algo, les voy a ir diciendo qué es lo que hice. Y ustedes, siempre que practiquen los ejercicios, o si lo utilizan Excel en el día a día, intenten ir implementando los atajos. ¿Por qué? Porque requieren mucha práctica. ¿Bien? Ese sería el principal consejo. Bueno, vamos a arrancar con el primer método abreviado, que son las flechas de dirección. Esto es muy sencillo. Si ustedes trabajan con el mouse, me imagino que suelen utilizar hacer clic en las celdas, seleccionar celdas, desplazarse con la ruedita o con esta barra y desplazarse hacia el costado con esta barra. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer eso, pero con el teclado. Lo primero que vamos a ver son las flechas de dirección. ¿Bien? Son las 4 flechas arriba, abajo, al costado, a los dos costados, que lo que nos va a permitir hacer es movernos de una celda a otra. ¿Bien? Esto es sencillito. Bien, nos movemos entre las celdas. Si quieren, ustedes vayan practicando y cualquier cosita me paran y repasamos. Bien. Primer método abreviado, flechas de dirección. Ahora, si presionamos la tecla Shift más las flechas de dirección, vamos a poder seleccionar celdas. ¿Bien? Con las flechitas solas me desplazo, me muevo de una celda a otra. Si yo mantengo presionado la tecla Shift o la tecla Mayús, que es la que está arriba de Control, ustedes van a poder seleccionar varias celdas. ¿Bien? Yo acá estoy presionando Shift y la flecha hacia abajo. ¿Bien? Me voy a parar aquí, voy a presionar Shift y la flecha hacia el costado. Ven que voy seleccionando varias celdas. Bien, eso es selección y si no presiono Shift es desplazamiento. ¿Bien? Bueno, vamos a sumar una siguiente complicación. Tecla Control es la que está en la esquinita de abajo. Si yo mantengo presionado la tecla Control y presiono una flecha de dirección, digamos que voy a dar como un salto dentro de Excel. Bien, por ejemplo, yo estoy parado en la celda A1. Presiono la tecla Control y flechita hacia abajo, una sola vez. Ahí acabo de dar un salto y ahora estoy en la columna A, pero en la fila 673. Me fui hasta el final del archivo, hasta el final de donde hay datos. ¿Bien? Presiono Control, flechita hacia arriba, vuelvo hasta la celda A1. Vamos hacia el costado. Presiono Control, flechita hacia la derecha
y di un salto hasta la celda J1. ¿Bien? Si juegan al ajedrez, esto es como se mueve la torre. ¿Bien? Bueno, ¿hasta dónde va a dar el salto? Hasta donde encuentre una celda vacía. Por ejemplo, yo esta celda A17 la voy a borrar. ¿Bien? La dejo vacía esa celda. Me paro en A1 y presiono control, flecha hacia abajo, y ahora llego hasta la celda A16, no hasta la última fila. ¿Bien? Digamos que el salto llega hasta donde hay una celda vacía. Ahí se corta el salto. ¿Bien? Bueno. Hasta ahí, esos dos atajos. Bien. Si nunca utilizaron el teclado para moverse o para trabajar en Excel, lo primero que tienen que practicar son esos dos. Shift más la flecha de dirección y Control más la flecha de dirección. ¿Bien? Eso requiere mucha práctica. No es que requiere mucha práctica en sí, sino que se utiliza todo el tiempo en Excel. ¿Bien? Así que intenten implementarlo para moverse. Bien. Después, ¿qué podemos hacer? Podemos combinar Control y Shift. Por ejemplo, yo me paro en la celda A1. Presiono Control y presiono Shift y presiono la flecha hacia abajo. Ahora acabo de seleccionar todas las celdas. ¿Bien? No solamente me moví hasta la celda A673, sino que seleccioné todas las celdas. Por ejemplo, yo estoy parado en la celda A6. ¿Bien? Y lo que quiero hacer es pintar toda la fila 6. Bueno, presiono Control Shift y me muevo hacia la derecha. Ahí acabo de seleccionar toda la fila. Y por ejemplo, puedo pintar. ¿Bien? O quiero pintar toda una columna. Me paro aquí, Control Shift abajo, selecciono todas esas celdas y puedo pintar. ¿Bien? Bueno, eso es como una combinación entre Shift y Control. ¿Bien? ¿Esos atajos los conocían? ¿Alguna vez lo vieron? ¿Lo utilizan? Con el mouse yo. Con el mouse lo hacen. Bien, bueno. Con eso te recomiendo que arranques a practicar. Sí, sí, mucho más práctico. Yo lo he usado, ¿eh? Estos al menos los he usado. Eso lo usás. Bien, Estos perfecto. Bueno, aquí vamos a ir como cada uno va a ir viendo cuáles conoce y yo les voy a ir diciendo, si ya manejan este, practiquen el que sigue y así. ¿Bien? Bueno, vamos con... vamos con el que sigue. Control E. Control más la tecla E me va a permitir seleccionar la región. ¿Qué quiere decir región? Recuerdan la clase anterior que les había tirado ahí una definición que decía un rango era un conjunto de celdas y una región era un conjunto de celdas que está marcado por una columna vacía, por ejemplo aquí en la columna K no tengo ningún dato, y una fila vacías, que sería esta fila, 674. Ahí no tengo ningún dato. Esas dos filas, esa fila y esa columna que están vacías, me marcan una región. ¿Bien? Así que todos estos datos son una región. Miren lo que demora en seleccionar todo. Bueno, para seleccionar rápido la región, me paro en cualquier celda y presiono Control E. ¿Bien? Ahí automáticamente seleccioné todos los datos hasta la columna J y todos los datos hasta la fila 673. ¿Ven? Es hasta donde me marca una fila vacía o una columna vacía. Por ejemplo, supongamos que yo aquí en la fila 12 tengo una fila en blanco. Me paro aquí, presiono Control E y ahí selecciono la región que ahora está delimitado por la columna K que está vacía y la fila 12. ¿Bien? Bueno, eso es una región. Esa definición nos va a servir porque, por ejemplo, ya vamos a ver, cuando trabajamos con encabezado, por ejemplo, el encabezado se pone sobre la región. Bien, Control E para seleccionar la región actual. Selección con mouse más Control. Bien, vamos a ver qué es eso. Hasta ahora nosotros vimos que podemos seleccionar rangos utilizando las flechas de dirección. Bien, yo ahí estoy presionando Shift y me voy moviendo con la flecha de dirección. Bueno, con el teclado solamente podemos seleccionar rangos continuos. ¿Qué quiere decir? Que está una celda pegada a la otra. Hay algo que se llaman rangos discontinuos, que, por ejemplo, si yo presiono la tecla
Control. Y ahora estoy parado en la celda F4. Supongo que yo quiero seleccionar la celda F4, F12, F6 y F22. ¿Bien? Ahí yo, presionando la tecla Control y utilizando el mouse, puedo seleccionar un rango discontinuo, como en este caso. Yo acá seleccioné ese rango de 4 celdas. Si yo lo pinto, se pintan esas 4 celdas. ¿Ven? Bien. Eso se llama rango discontinuo y se hace. Eso es el único que sí o sí necesitamos el mouse. Bien. Bueno, sigamos avanzando con teclas para movernos. Tecla Enter. La tecla Enter nos va a permitir saltar hacia la celda de abajo. ¿Bien? Tecla Enter. Y la tecla Tab, el tabulador, que les puede aparecer en el teclado como 2 flechitas, así como 2 flechitas cruzadas, y está arriba de la tecla bloc mayúsculo. ¿Bien? La tecla Tab me permite moverme hacia el costado. Esto, si ustedes trabajan, por ejemplo, cargando datos, se utiliza mucho moverme hacia la siguiente celda o hacia la celda de abajo. ¿Bien? Ahí hay un truquito. Por ejemplo, si yo me muevo con Tab, por ejemplo, yo empiezo en A4, me muevo con Tab, y si presiono Enter, no me voy a la celda J5, que sería la de abajo, sino que vuelvo a A5. Ahí Enter, ¿ven? Es como que se vuelve hasta la primera columna donde empecé a moverme con Tab. Si trabajan completando registros, se utilizan esos 2 atajos. Bien. Solo en celdas que están con datos. No, en este caso, por ejemplo, si hay una celda vacía, también se mueve. Es siempre el saltito hacia la celda del costado. ¿Bien? Bien. Bien. Shift y Tab. ¿Qué hace Shift y Tab? Uy. Shift y Tab para desplazarse. Perdón. Shift, por ejemplo, si yo utilizo la tecla Tab, me muevo hacia la derecha. Si presiono Shift y la tecla Tab, me muevo hacia la izquierda. Es como para volver. ¿Bien? Esos atajos, por ejemplo, ya son muy finitos. ¿Bien? Este atajo no se lo suele utilizar mucho. Lo incluyo porque, por ejemplo, hay para navegar entre pestañas de Google, con Shift y Tab pueden avanzar o retroceder. Esos atajos sirven para otros programas también. Alt y Tab, bueno, este atajo sí se lo utiliza mucho. Alt más la tecla Tab. Eso se llama tabular, ¿bien? Por ejemplo, yo todo el tiempo estoy tabulando porque paso de un programa, que es PowerPoint, a Excel, ¿bien? Por ejemplo, vamos a abrir otro Excel para que veamos. No. Vamos a abrir otro Excel para que se note mejor. Abro el ejercicio. Bien. Si yo presiono Alt, mantengo presionado la tecla Alt, y presiono una vez la tecla Tab, cambio de un programa a otro. ¿Bien? Por ejemplo, aquí estoy pasando de un Excel a otro Excel. O por ejemplo, si yo tengo abierto el explorador de archivos, con tecla Tab paso de Excel al explorador de archivos. ¿Bien? Es para ir de un programa a otro. Eso se utiliza mucho, eso excede a Excel, es general, digamos, sirve para cualquier programa. Y también, si yo mantengo presionada la tecla Alt, presiono una vez la tecla Tab y no suelto Alt, se va a abrir esta ventanita donde aparecen todos los programas que están abiertos. ¿Bien? Y ahí con las flechitas de dirección yo puedo seleccionar otra pestaña. Por ejemplo, voy a la presentación o vuelvo a la pantalla de la llamada. ¿Bien? Con la tecla Tab también pueden ir pasando de uno a otro. Esto excede Excel, pero cuando trabajan con Excel se utiliza mucho. Y hay una que es de solo Excel, ¿no? O sea, o de solo el mismo... Sí, solo entre Excel. Está bien. Que no lo uso mucho, pero a ver, por acá estaba. Bueno, más adelante aparece. Bien. Claro, no, esta es más completita. Yo no la conocía esta, la verdad. Usaba la del Excel, que ahora no me acuerdo cómo es. Creo que claro, Control Tab. entre dos Excel se utiliza, pero lo podés reemplazar con tabulador, digamos, con tabular, Claro. que es Alt y Tab. Y esto te sirve para varios programas, así que Claro, yo lo suelo utilizar más a esto.
Control Tab es entre Excel, me parece, pero Alt Control Tab no Tab. la conocía. Ahí está, Control Tab es entre Excel. Exactamente. Bien. Control más la tecla Shift y la tecla 3 y 9. Ya empiezan aquí a combinarse varias teclas. Bueno, aquí, si ustedes, esto depende del teclado. Si ustedes tienen un teclado que tiene el botón Up Pag o Repag, que significa avanzar página y retroceder página, si lo tienen ese botón, pueden presionar Control más ese botón. ¿Bien? Ahora, si no lo tienen ese botón, que generalmente las notebooks no lo tienen, van a tener en la tecla 3, van a tener la función avanzar página. ¿Bien? Pero si no lo tienen el botoncito que dice solo avanzar página, pueden utilizarlo el botón 3, pero tienen que presionar Control, Shift y el botón 3. ¿Bien? ¿Qué me va a permitir hacer eso? Desplazarme entre distintas hojas. Por ejemplo, yo presiono Control, Shift y la tecla 3 y paso a la hoja E2. ¿Bien? De nuevo, hoja E3. Y así. ¿Bien? Me muevo entre las pestañas. Y con el 9 vuelvo hacia atrás, retroceder página. ¿Bien? Entonces, esos dos atajos me permiten desplazarme entre pestañas. ¿Bien? Eso se usa mucho también. Bien, ahí lo único que les menciono, como para que tengan en cuenta, si van a utilizar este atajo con los números, ¿bien? Tengan cuidado de no bloquear el teclado numérico. ¿Bien? Cuando ustedes bloquean el teclado numérico, es como que la tecla 3 deja de ser 3 y pasa a ser avanzar página. Es medio complicadito, digamos. Pero, digamos que cuando ustedes bloquean el teclado numérico, es como que están habilitando este avanzar página. Y si ustedes combinan, si ustedes combinan, ¿cuál era este? Por ejemplo, yo tengo el botón avanzar página, ¿bien? Yo lo tengo porque depende del teclado. Yo presiono control y avanzar página y ahí me voy avanzando y retrocediendo, ¿bien? Eso con el botón avanzar página. Ahora, si yo presiono control, shift, más avanzar página, ahí lo que hizo fue seleccionar dos pestañas al mismo tiempo. ¿Ven? Que están las dos de color blanco. Vamos a cambiar el color porque con este color se ve un poquito mejor. Ahí está. No, se ve menos. Bueno, yo acá estoy seleccionando la pestaña navegación. Si presiono Control, Shift y la tecla avanzar página, ahí lo que hice fue seleccionar las dos páginas. ¿Bien? Aquí no se nota, pero ahí dice... no se llega a leer. Bueno, ahí dice desplazamiento y atajos, guión grupo. Bien, bueno, en detallecito, no se llega a leer bien, pero esa GR es de grupo. Tengan cuidado cuando seleccionan así dos páginas porque, por ejemplo, yo acá vengo y pinto la celda D4 y yo pienso que la pinté en la pestaña E2, pero si me voy a la pestaña E1 también se pintó. ¿Bien? Excel tiene eso, que les permite seleccionar varias páginas, pero si hacen una edición en una hoja, se hace la misma edición en todas las hojas. Y generalmente uno no busca hacer eso. ¿Bien? Le va a generar ahí algún error. Tengan cuidado con eso solamente. Bien. Bueno, entonces, si usan este atajo con el número, tengan cuidado de no bloquear el teclado numérico. Ese sería el consejo. Y se van a dar cuenta porque van a ver así, varias páginas seleccionadas. Bien. Avancemos. Control Tab, ahí está, para desplazar entre libros de Excel. Por ejemplo, yo ahora tengo abierto estos dos libros. El tabulador automáticamente les vuelve al programa que tenían abierto antes. Bien, por ejemplo, yo estoy en este explorador de archivos y tabulo con Excel. Vuelvo al anterior, vuelvo al anterior, vuelvo al anterior. Es como navegar entre las dos que están a la par. En cambio, si yo estoy con Control Tab, me voy a desplazar solamente entre los libros de Excel que estén abiertos. ¿Bien? Yo lo reemplazo con Alt Tab directamente. Bien. Shift y espacio. Este se usa mucho también para seleccionar, si ya manejan los desplazamientos con Shift y con Control, practiquen este, que es con la tecla espacio,
Si ustedes presionan Shift y espacio, seleccionan una fila completa, ¿bien? Hasta la última celda. Y si presionan Control, espacio, seleccionan la columna completa, ¿bien? Esto generalmente se combina con insertar o eliminar, que ya vamos a ver cómo se ve. Bien, entonces, Control espacio, seleccionan toda la columna, Shift espacio, seleccionan toda la fila. Bien, si ustedes presionan Control espacio, lo pueden combinar también con las teclas Shift. Por ejemplo, yo mantengo presionado la tecla Shift y me desplazo hacia la derecha. Y ahí seleccioné 4 columnas. Todas las columnas, la columna completa, desde la C hasta la F. ¿Bien? Entonces, si ya manejan Shift y Control, practiquen seleccionar fila completa o columna completa. Y después practiquen seleccionar varias columnas o varias filas. Bien. Control V, estos dos atajos que vamos a ver ahora lo vamos a ver mejor más adelante. Pero Control V abre una ventanita que es buscar y reemplazar, que esto lo vamos a ver más adelante, y Control I abre una ventanita que se llama ir a, ¿bien? No ir a. Esto también lo vamos a ver más adelante. Les menciono porque la idea es que ustedes lo tengan ahí al apunte con todos los atajos, pero algunos sí lo vemos más en detalle durante el curso cuando veamos esa herramienta en específico. Bien. Hasta aquí lo que es selección y desplazamiento. Eso es para movernos dentro de Excel. Ahora vamos a ver un par de atajos que es para administrar el libro. Bien, por ejemplo, yo ahora tengo el libro, el listado de compras. Bueno, vamos a ver ahí un par de cosas que podemos hacer. Control G. Este atajo es para guardar el libro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta copia de este libro, yo lo guardé en mi computadora, en el escritorio. Recuerdan que lo podía guardar en OneDrive y ahí quedaba como con el guardado automático. Bueno, en este caso, como no está en OneDrive, no se está guardando automáticamente. Por ejemplo, si yo borro un dato y quiero cerrar el libro, me va a decir que tengo cambios sin guardar. ¿Bien? Bueno, para guardar los cambios que vaya haciendo, puedo presionar Control más la tecla G. ¿Bien? Ahí lo hizo muy rápido, pero dijo que acaba de guardar los cambios. Si ustedes están acá arriba, Control G, ahí dijo, guardando y guardado. ¿Bien? Bueno, si no tienen activado el guardado automático, les recomiendo que se acostumbren a ir presionando Control G. Cada vez que hagan algo importante en Excel, Control G para guardar. Sobre todo si son archivos pesados, ¿por qué? Porque si se traba Excel, si se cierra, se pierden los cambios. ¿Bien? Control G les va a ahorrar mucho tiempo, les puede ahorrar mucho tiempo. Bien. Control A para abrir un nuevo libro. Bien, esta es, digamos, la pestaña de abrir, que la vimos en la primera clase. Aquí yo puedo seleccionar examinar y buscar un archivo, no se suele utilizar tanto. Control U para abrir un libro nuevo, esto sí se usa mucho. Por ejemplo, yo estoy trabajando en este Excel y tengo que hacer, qué sé yo, borrar un par de filas y trabajar solamente con 3 proveedores. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Tengo que trabajar solamente con 3 proveedores. Y no quiero tocar este archivo porque capaz que lo borro algo sin querer. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todos los datos, Control E, copio, ya vamos a ver cómo, y presiono Control U. Ahí acabo de abrir un libro nuevo, un libro en blanco. ¿Bien? Es como haber ido a la pestaña abrir y seleccionar, como haber ido a nuevo y seleccionar libro en blanco. ¿Bien? Ahí acabo de abrir un libro en blanco, pego los datos del otro Excel, y acá yo trabajo todo lo que necesito, hago los cálculos, y cuando ya no lo necesito, lo cierro a este libro nuevo. ¿Bien? Bueno, se utiliza mucho esto de abrir un nuevo libro y cerrarlo. Bueno, ahí está el atajo para cerrar el libro, que es Alt F4. Entonces, yo estoy en Excel. Control U, abro un nuevo libro, hago los cálculos auxiliares que necesito, Alt F4, cierro el libro. ¿Bien? Bien. Esto sería el equivalente a hacer clic en el botoncito de la izquierda. Bien, Control P para imprimir una hoja.
yo estoy en este, ¿sí? Control P es para imprimir. En una de las últimas clases vamos a ver esta parte de impresión. Esto básicamente para mostrarles cuál es el atajo rápido, que es lo mismo que ir a este botoncito de archivo imprimir. ¿Bien? Windows más flechas de dirección. Bueno, esto... había uno que les iba a comentar, al F4. Ah, les iba a comentar. La tecla F4, si trabajan con una notebook, puede ser que ustedes tengan las teclas de función, que serían F1, F2, F3 hasta F12, eso se llaman teclas de función. Puede ser que las tengan configuradas como para subir el volumen, bajar el brillo, digamos, cosas para administrar la computadora. ¿Bien? Si ustedes tienen esa configuración, tienen que presionar la tecla Fn más la tecla F4. ¿Bien? Ahí es con Fn más F4, es como que recién utilizan F4 en lugar de, por ejemplo, en mi caso es silenciar la computadora. Bueno, si ustedes no utilizan eso de subir volumen, bajar volumen, y sí utilizan mucho las teclas de función, pueden invertir el orden para que cuando presionen F4 tome F4, y si quieren subir el volumen, tengan que presionar Fn más esa tecla. No sé si se entiende. Bueno, si quieren invertir el orden, tienen que presionar Fn y escape. Ahí es como que se cambia la configuración. ¿Bien? Eso solamente si tienen notebook, para las teclas de función, que ya vamos a ver un par más. Bien. Tecla Windows más flechas de dirección. Vamos a ver qué hace eso. Esto también está bueno. Esto es algo que excede a Excel. Todo lo que sea con Windows es porque es en general de la computadora. Tecla Windows más flechas de dirección, se divide la pantalla en dos. ¿Bien? Uy, en este caso se dividió feo. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a cerrar la presentación. A veces cuando está la presentación de PowerPoint, algunas teclas funcionan raro. Vamos de nuevo. Tecla Windows más las flechas de dirección, por ejemplo, ahora voy a presionar flecha hacia la izquierda, me divide la pantalla, qué raro que no me está dando la opción para elegir la otra ventana. Bueno. Ahí está. Ahí utilicé la flecha hacia la derecha, y aquí me dice, bueno, que elija cuál es la otra pestaña que quiero ver en pantalla dividida. Por ejemplo, voy a seleccionar este otro archivo de Excel, y ahí tengo los dos archivos de Excel en cada parte de la pantalla. ¿Bien? Eso se llama dividir pantalla y funciona para todos los programas, no solo para Excel. Vamos de nuevo. Windows, tecla hacia el costado, por ejemplo, tecla hacia arriba, selecciono dividir la pantalla. Aquí con la flecha de dirección elijo qué pantalla quiero abrir. Por ejemplo, esta de Excel, lo voy a seleccionar con Enter. Y ahí tengo las pantallas divididas. Si trabajan con esto y les molesta, por ejemplo, que no se llegan a ver mucho los datos, recuerden que pueden hacer doble clic y se minimiza la cinta de opciones. Ahí pueden ver un poquito más de la pantalla. ¿Bien? Bueno, yo estoy parado aquí en uno de los dos libros. Ahora lo quiero maximizar, que sería como presionar este botón. Pueden utilizar Windows más flecha hacia arriba. ¿Pasado? Ah, bueno, en este caso me tomó flecha hacia abajo. Ahí está. Bueno. Digamos que Windows más la flecha va a permitir dividir la pantalla o maximizar o minimizar. ¿Vamos bien? Son muchos atajos, no se asusten. Vayan practicando los que yo les voy diciendo que son más fundamentales. ¿Dónde estamos? Aquí. Bien. Tecla Windows más la tecla D van a minimizar todas las ventanas que tienen abiertas. Windows y D. Esto es equivalente a mostrar el escritorio, digamos. ¿Bien? Por ejemplo, yo voy a abrir ahí un par de Excel. Uy, de nuevo. Vamos a abrir un par de Excel. Voy a cerrar la presentación para que se vea mejor. Ahí está. Ahí está. Tengo abierto un par de Excel. Yo quiero minimizar todo. Podría ir minimizando uno por uno. O podría presionar Windows D y se van a ocultar todas las ventanas. ¿Bien? Eso es lo mismo que si presionan aquí en la esquina inferior con el mouse. Si ustedes se ubican aquí, en la esquina inferior derecha,
ahí dice mostrar escritorio. Si yo hago clic ahí, es lo mismo, digamos, se ocultan todas las ventanas. Bien. Bueno, y vamos a ver la tecla Alt. La tecla Alt tiene dos funciones en Excel. La primera función es, digamos que no todos los botones que ustedes tienen aquí van a tener un atajo. Por ejemplo, si yo quiero copiar, puedo presionar, ahí me dice Control más C. Bueno, ese es el atajo para el botón copiar. Pero si yo quiero ir a copiar formato, ahí no tengo un atajo. ¿Bien? Ven que, no sé si notan, aquí yo me paro sobre el botón copiar y me dice en la ayuda de abajo, no lo puedo seleccionar porque se va, ahí en la ayuda de abajo me dice copiar es igual a Control más C. Bueno, si yo me paro aquí en este botoncito, dice copiar formato, pero no tengo un atajo. Bueno, para utilizar, digamos, para seleccionar esos botones sin utilizar el mouse, pueden utilizar la tecla Alt. Yo presiono una vez la tecla Alt y van a aparecer etiquetas. Esto generalmente uno lo toca sin darse cuenta y no sabe qué es. Si lo quiere deshacer, se pone escape. ¿Bien? Bueno, presiono la tecla Alt. Me aparecen códigos, letras, números. Bueno, ¿qué quieren decir? Debajo de la pestaña inicio aparece una O. ¿Bien? Entonces, si yo presiono la letra O, es equivalente a haber hecho clic en ese botón inicio. ¿Bien? Uy, se bugueó. A ver. Vamos de nuevo. Alt. Me aparece la letra O en la pestaña inicio. Presiono O y es como haber hecho clic sobre la letra O, sobre la pestaña inicio. ¿Bien? Y ahora, cada uno de los botones que aparecen en la pantalla tienen su propia letra. Por ejemplo, si yo quisiera hacer clic aquí, dar formato como tabla, puedo presionar la letra P. En el ejemplo que vimos, copiar formato, tendría que apretar 2 veces la letra O. ¿Bien? Veamos el ejemplo. Presiono 2 veces la letra O y ahí es como haber hecho clic en ese botoncito, copiar formato. ¿Bien? Bueno, esto es bastante avanzado. Digamos que esto es lo último que tienen que practicar. Les menciono como para que sepan de qué se trata. Digamos que si lo manejan esto, no necesitan el mouse. Ya pueden hacer todo con el teclado directamente. Bien, esa es una de las funciones de la tecla Alt. La otra función nos va a permitir también hacer clic en botones, pero nos vamos a guiar porque la letra de cada botón, en cada botón va a aparecer una letra que está subrayada. Ya vimos un ejemplo recién. Por ejemplo, si yo quiero cerrar este libro, me va a abrir una ventana que me dice desea guardar los cambios. Ah, ya no dice desea, dice guardar los cambios. Bueno, yo puedo seleccionar guardar o no guardar. Si ven aquí, debajo de la letra G, aparece digamos que la letra G está subrayada. Y en este botón la letra N está subrayada. Si yo presiono Alt y la tecla N, es equivalente a hacer clic sobre este botón, no guardar. Presiono Alt, tecla N, no guardar. ¿Bien? Vamos a abrirlo de nuevo. Hago alguna edición, por ejemplo, borro esto. Tengo cambios sin guardar porque no está el guardado automático. Si yo lo quiero cerrar, Alt F4, me pregunta si deseo guardar los cambios. Como no quiero guardar, presiono la tecla Alt y presiono la tecla N. No guardar. ¿Bien? Bueno, esas son las dos funciones que tiene la tecla Alt. O mostrar los botones o seleccionar el botón de acuerdo a la letra que está subrayada. ¿Bien? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Son muchos. Enterando de cosas. Los atajos tienen... A mí me gusta ese tema porque me gusta verlos desde el comienzo, porque se nota cuando alguien sabe manejar bien Excel cuando utiliza atajos. ¿Bien? Ya dividir la pantalla. Dividir pantalla, está bueno. Y tengo el Excel del otro lado.
por ejemplo, si necesitas copiar datos, qué sé yo, de un PDF, es ideal dividir la pantalla, ves el PDF y ves el Excel y Espectacular, pasar sí. los datos que necesitas. Había visto, pero nunca he hecho por pregunta cómo se hacía. Ah, y hay otra forma, ya te muestro. Hay otra forma para no marearse con el teclado, si lo quieren hacer con el mouse, se paran sobre la barra de títulos, que sería esta parte verde, y arrastran, mantienen presionado y arrastran el archivo, la ventana, ¿bien? Si la llevan hacia un costado, automáticamente ahí les muestra que se va a completar en la mitad de la pantalla. Lo llevan al otro costado, ahí se completa. O lo llevan hacia arriba, bueno, no, hacia arriba, hacia abajo no funciona bien, hacia los costados mejor. ¿Bien? Bien. Y aquí también, esta es otra forma ahí de seleccionar como la división de pantalla. Se paran sobre este botón y ahí les sale ahí un par de opciones. Por ejemplo, si quieren ocupar solamente esta esquina inferior, ahí está. ¿Bien? Ese botón, por la duda, chequen, porque a veces depende de la configuración de la computadora. No ¿Puedes aparecen repetir todos. esta parte, porfa? Si vos te parás sobre el botoncito que es este botón se llama restaurar página, ¿bien? Que es como Sí. para cambiar el tamaño. Si te paras arriba, te puede aparecer como esta grilla para que vos elijas cómo querés dividirlo. Si no te aparece, depende de la configuración. No recuerdo si esto está configurado por defecto o hay que configurarlo, pero lo que podés utilizar si no es haces clic sobre la barra de títulos, lo moves al programa como si lo estuvieras arrastrando y lo llevas hacia el costado. ¿Ves? Y ahí solo se va a dividir en dos la pantalla. ¿Bien? Ahí está. Y para ponerlo, dividirlo en 4. Para dividirlo en 4 lo llevas hacia la esquina de abajo. ¿Ves? Ahí mira. Ahí estoy. Me paré sobre la esquina de abajo y ahí se divide en un cuadrante solamente. Y si no, si te paras acá y te aparecen estas opciones, ahí también lo puedes dividir. Claro, pero allí yo me pongo, pero ¿Sí? ¿cómo hago para seleccionar los 4 ¿Te cuadritos? aparece esta ventanita? Sí. Bien, selecciona, por ejemplo, si vos querés esta grilla, donde vas a tener un programa en la mitad y dos hacia los costados, seleccionas esto y haces clic en la posición que quisieras que quede la ventana. Por ejemplo, en este caso, selecciono en un cuadrante solamente. Hago clic y ya solo se minimiza. Bien. Estamos por hacer un curso, que no sabemos cómo llamarlo, porque el curso de computación suena muy antiguo, pero vemos cosas como esta, digamos, cómo configurar toda la computadora. Bueno, vamos a... Hasta aquí vimos los atajos para administrar libros. Ya vimos selección y desplazamiento, ya vimos administrar libros, y ahora vamos a ver edición de datos. ¿Qué quiere decir? Una vez que ya están con un libro de Excel, aparte de moverse dentro del libro, pueden editar. ¿Bien? Entonces, el primer atajo que vamos a ver, que es el más importante, es la tecla F2. ¿Bien? Yo aquí estoy seleccionando celdas. ¿Bien? Si yo aquí empiezo a escribir y, por ejemplo, pongo A, se borra todo lo que estaba antes y empiezo a escribir de cero. ¿Bien? Si lo que quiero hacer es editar la celda, editar esta celda, voy a presionar F2 y ahora, no sé si notan, aparece el cursor parpadeando al final de... uy, ese dejado de con error, es él. Aparece el cursor parpadeando al final del nombre. ¿Bien? Me paro aquí, F2, y aparece el cursor. ¿Qué quiere decir? Que yo a partir de aquí puedo seguir escribiendo sin borrar lo anterior. Ahí entro en lo que se llama en modo de edición. Ahí puedo editar el contenido de la celda. ¿Bien? F2 para hacer esa edición. Supongamos que yo hago... ¿Sí? En la portátil me aparece el brillo. ¿Qué Bien. sería otra tecla? Ahí tenés que presionar Fn y F2. Bien. Mantener presionando Fn y presionar F2. Ahí está. Ahí correcto. está. Bien. Sí. Si no utilizás el brillo, por ejemplo, y si utilizás mucho el F2, podés invertir la configuración. Para eso, mantener presionando Fn y presionar escape.
ahí es como que se va a invertir y ya no vas a necesitar presionar Fn para hacer F2. Bien. Después avísame si te sirve, si funciona. Eso no sé también si depende de todas las computadoras en las que yo vi, funciona bien. Pero bueno, depende, puede variar de computadora a computadora. Bien. Entonces, F2 para editar la celda. Supongamos que yo quiero corregir y aquí en lugar de que diga SRL, quiero que diga SA. Bueno, F2, estoy en modo de edición, voy a borrar, ya vamos a ver cómo se borra, y ahí pongo SA. Bueno, si yo quiero confirmar esa edición, tengo que presionar la tecla Enter. ¿Bien? No presionen la flecha hacia el costado porque ahí no se mueve, o incluso si están escribiendo una fórmula, por ejemplo, si están escribiendo una fórmula, 2 más 3, y utilizan la flecha hacia el costado, bueno, en este caso funcionó. Hay veces que es como que selecciona la celda a la que se desplazan. ¿Bien? Entonces, para confirmar la edición de una celda, voy a volver SRL, perdón, le pongo zoom. Para confirmar la edición de una celda, SRL, presiono Enter. Ahí está. Otra forma de configurar es presionando la tecla Tab, el tabulador. ¿Bien? Con las dos teclas, con Enter o con Tab, es como que ustedes confirman la edición. ¿Qué cambia? Que con Enter se mueven hacia abajo y con Tab se mueven hacia el costado. Es la única diferencia entre las dos. Bien. Bueno, también se utiliza Enter para autocompletar. Por ejemplo, yo quiero escribir el nombre del proveedor que se llama Tu Suministro SRL. Como ese proveedor ya aparece en el listado, cuando yo escriba Tu Suministro, ahí Excel me va a dar una recomendación y me va a decir, che, por la duda este es el nombre. Es una sugerencia, ¿por qué? Porque ya encuentra algo que coincide. Si yo quiero confirmar eso, presiono la tecla Tab. Y ahí se autocompleta. ¿Bien? Bien. Bueno, tecla suprimir. Si yo quiero borrar el contenido de esta celda, de la celda D7, puedo utilizar la tecla borrar, que es la que está arriba de Enter. Puede decir retroceso también. Presiono borrar, o puede tener una flechita hacia el costado. Cuando presiono borrar, borra el contenido de la celda y entra en modo de edición. ¿Ven? Yo aquí puedo escribir, está como el cursor parpadeante. Si yo presiono la tecla suprimir, que es la que está debajo de insertar, que no todas las computadoras lo van a tener, eso también depende. No, suprimir generalmente está. Suprimir hace lo mismo, me borra el contenido de la celda, pero no queda en modo de edición, pero es básicamente lo mismo, porque si quiero escribir, puedo. ¿Bien? Digamos que en principio borrar y suprimir funcionan igual. ¿En qué caso cambia? Si yo selecciono varias celdas y quiero borrar todas estas celdas, si uso la tecla borrar, me borra la primera celda. Si utilizo la tecla suprimir, me borra todas las celdas. ¿Bien? Si tienen varias celdas seleccionadas, si ustedes hacen una edición, por ejemplo, escribo A, y presionan Control y Enter, se completen todas las celdas. Ese no estaba, creo, en los métodos. Habría que agregarlo, ese también se usa mucho. Bien. Bien, vamos a ver otra edición. Si yo estoy en modo de edición, supongamos aquí, dentro del texto de la celda D7, yo me puedo desplazar con las flechas de dirección. ¿Bien? Me puedo desplazar, no sé si se nota, me puedo desplazar entre las letras. Bien, si yo utilizo la tecla borrar, voy a ir eliminando las celdas de la izquierda. Y si utilizo la tecla suprimir, voy a borrar las celdas de las letras de la derecha. ¿Bien? Son finitas las diferencias, pero es como para que sepan. También depende. Si ya manejan bien esta parte de edición, bueno, intenten manejar esta diferencia entre las dos teclas. Bien. Pensaba que seguían. Ahí está. Bien. Control X, Control C y Control V. Se utilizan muchísimo. Son para cortar, copiar y pegar. ¿Bien? En la clase anterior vimos la diferencia entre copiar y pegar. Bueno, eso mismo lo podemos hacer con el teclado.
Me paro en la celda J7. Control C, ahí estoy copiando la celda. Me muevo, Control V, V corta, Control V, ahí pego el contenido de la celda. Eso es lo mismo que vimos en la clase anterior, que hacer copiar, me paro aquí y pegar. Es exactamente lo mismo. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos de nuevo. Control C, copiar, Control V, corta, Control V, pegar. ¿Bien? Y Control X es lo mismo, pero cortando la celda. Control V, ahí recuerden que cortar es como eliminarla de donde estaba y dejarla en un nuevo lugar. Bien. Bueno, Control C, Control V se usan mucho. Control Alt V, ahí ya empiezan, aquí se empieza a complicar en sí el atajo, hay que ser medio pianista. Yo selecciono una celda. Primero copio, Control C. Me paro en otra celda y presiono Control Alt y la tecla V corta V, y ahí abro la ventanita de pegado especial, que es lo que vimos en la clase anterior. ¿Bien? Vamos de nuevo. Control C para copiar. Control Alt V para pegado especial. Bien. Y aquí yo me puedo desplazar con las flechitas entre las distintas opciones. ¿Bien? Pero hay otra forma. Control Alt V. Si notan, debajo de cada una de las palabras hay una letra subrayada. Por ejemplo, aquí está fórmulas con la F subrayada. Y aquí dice valores con la R subrayada. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que si yo presiono, por ejemplo, la tecla F, es equivalente a seleccionar esa celda. En este caso no hace falta presionar la tecla Alt. Es como que solamente, como lo único que pueden hacer es seleccionar un botón, ya no hace falta. ¿Bien? Entonces, cualquiera de estos botones lo pueden seleccionar con las letras. Varía la letra de acuerdo a la versión de Excel. Por ejemplo, en esta versión le han puesto a formatos y a comentarios el mismo atajo, M. ¿Bien? Tenía otras letras para elegir, pero bueno. Entonces, si yo presiono M, me lleva a formatos, y si vuelvo a presionar M, me lleva al siguiente. ¿Bien? Ahí, sí, para confirmar, por ejemplo, formatos, voy a tener que presionar la tecla espacio. ¿Bien? Es el único caso en el que voy a necesitar ahí utilizar el botón espacio como para hacer como para tildar la opción. Bien. Entonces esto, recuerden, es lo mismo que el pegado especial. Supongo que yo tengo estas celdas, quiero copiar ese formato a varias celdas. Ya seleccioné copiar, voy a seleccionar Control Alt V y voy a poner formatos con la letra M, en este caso voy a poner espacio, aceptar. ¿Bien? Ahí con el Enter dan en aceptar. Bueno, el pegado especial, yo les decía, suena medio complicado, pero esto es muy rápido cuando lo manejan con los métodos abreviados. Ah, y también, si yo selecciono varias celdas, puedo, ahí me acabo de desplazar a la otra hoja, presioné Control Shift y la tecla 3, puedo combinarlo, por ejemplo, Control Alt V, y puedo presionar, por ejemplo, R para que sea valores, E para que reste, y T para transponer. Aceptar, y ahí lo que hice fue copiar como valores, restando los números y transponiendo los números. ¿Bien? Bueno, si no manejan atajos de teclado, primero practiquen Control C y Control V, después sumen Control Alt V. ¿Bien? Control Z también se utiliza mucho. Ustedes hacen una edición, por ejemplo, acá pinto de color. Me arrepiento y quiero deshacer ese cambio, bueno, pueden presionar este botón, deshacer, o pueden presionar Control Z. Control Z deshace el último cambio que hayan hecho. Bien, ustedes borran estos datos. Control Z deshacen esa edición. Bien. Control Y rehace lo que han deshecho. Bien, eso ya también es muy específico. Pero por ejemplo, yo ahí borré
Control Z es para deshacer el cambio y Control Y es para volver a hacerlo a ese cambio. ¿Bien? Practiquen el Control Z, es el importante. Bien. Shift y Control más la flecha de dirección. Es el mismo atajo que ya vimos, que era para desplazarme entre las celdas. Si yo estoy en modo de edición, bien, dentro de la celda, ven que está el cursor parpadeando, ya vimos que me puedo desplazar con las flechitas. Bueno, si yo presiono la tecla Control, ahí lo que hago es, en lugar de ir de letra en letra, voy a saltar entre palabras. Bien, no sé si se nota. A ver, veamos acá. Yo aquí estoy en modo de edición, en Agencia Publicitaria Visionaria SRL, con las flechitas me muevo entre letras, y si presiono Control, salto entre palabras. ¿Ven? Bien. Y si presiono Control más Shift, voy seleccionando palabras. ¿Ven? Lo mismo que hacíamos con los saltos y el seleccionar. ¿Para qué me sirve de esto? Por ejemplo, esta agencia se llamaba Agencia Visionaria, no Agencia Publicitaria Visionaria. Bueno, F2, modo de edición, Control, salto, bueno, aquí el punto lo toma como que me corte el salto. Salto hasta acá, hasta el comienzo de Visionaria. Control Shift, selecciono toda la palabra y ahí puedo borrar. ¿Bien? Bien. Bien. Control menos y Control más. Esos dos atajos también se utilizan mucho. Practiquen, incluyanlo entre los primeros que van a practicar. Control menos me permite eliminar algo. ¿Bien? Si ustedes están seleccionando una celda y ponen Control menos, van a eliminar esa celda. ¿Bien? Y ahí Excel lo que hace es decirle, ok, yo puedo borrar esa celda, pero ¿qué querés que haga con el resto de los datos? ¿Los muevo hacia el costado o los subo a los de abajo? Por ejemplo, si yo pongo desplazar las celdas hacia la izquierda, ahí lo que hizo fue todos los datos que tenía al costado, que estaban aquí, los movió para aquí, porque esa celda que estaba antes dejó de existir. ¿Bien? Eso para celda, no se utiliza mucho para celda. Generalmente se lo utiliza para eliminar una fila completa o una columna completa. Por ejemplo, recuerdan el atajo Shift más la tecla espacio. Ahí yo selecciono toda la fila. Y ahora presiono Control más la tecla menos, y ahí, digamos que eliminé esa fila. ¿Bien? Supongamos el caso contrario, necesito agregar una fila entre estos dos registros. Bueno, selecciono toda la fila, Shift espacio, Control y la tecla más. ¿Bien? Ahí se agregan filas y con Control menos se borran. ¿Bien? También pueden hacer lo mismo con columnas, agregan una columna o borran una columna, y también pueden seleccionar varias filas y agregar varias filas. ¿Bien? Bien. Control más la tecla menor que. Esto me olvidé de corregirlo. Pueden utilizar el atajo Control J. Control más la letra J. Me olvidé de corregirlo porque lo descubrimos en el cursado anterior. ¿Qué me va a permitir hacer esto? Yo aquí voy a escribir una fórmula, voy a hacer esto por 2. Bien. Si yo quisiera arrastrar este cálculo hacia abajo, podría pararme aquí en la esquinita y presionar este botón para arrastrar. ¿Bien? Me paro en la esquinita y ahí puedo arrastrar los datos hacia abajo. Otra forma que vimos fue hacer doble clic ahí y hace como un autocompletar hasta el final. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta donde encuentre una celda vacía. Por ejemplo, yo me paro aquí, doble clic. Ah, bueno, no, hasta donde encuentre una fila vacía. Ahí está. Cuando ya esta fila no tenga más datos, ahí corta. Bueno. Otra forma para hacer eso es con el atajo Control J. Yo me paro primero en la letra. No, veamos primero así. Vamos a este ejemplo. Yo me paro debajo de la celda donde dice total. ¿Bien? Ahí presiono Control J. Y lo que hace es copiar la celda de arriba. ¿Bien? Control J.
copia la celda de arriba. Es lo mismo que pararme aquí y arrastrarlo hacia abajo. Es exactamente lo mismo. Bien. Si yo quisiera arrastrar eso varias celdas, las selecciono la que quiero copiar en la primera celda, que sería la N1, y presiono Control J. Eso es lo mismo que haber seleccionado y haber arrastrado varias celdas. ¿Bien? Lo mismo acá, yo tengo el cálculo, selecciono varias celdas, Control J. Ahí es como haber arrastrado hacia abajo. ¿Qué suelo hacer yo? Por ejemplo, si quiero que este cálculo esté hasta la última fila, bueno, podría hacer doble clic aquí, se va hasta la última fila, o podría pararme en la columna J, presiono Control abajo, uy, bueno, ahí había una celda vacía. Presiono Control abajo y me voy hasta la última fila. ¿Bien? Me muevo hacia el costadito, presiono Control Shift y ahí presiono Control J. Me van a decir, es más rápido hacerlo con doble clic ahí en la esquinita. Sí, es verdad, pero si se acostumbran a hacerlo con el teclado es lo mismo. ¿Bien? Bien. Entonces lo que yo haría sería, me paro aquí, me voy hasta el final, selecciono Control J. O el botón Control menor que. Yo lo uso ese porque me queda más cerquita. Depende de la computadora, depende del teclado también, pero en algunos está ahí a la par de la tecla Control, entonces más cómodo. Bien, Control D hace exactamente lo mismo, pero desplaza la celda hacia la derecha. Me paro aquí, Control D, y me copia esta celda que dice total. Es exactamente lo mismo que hacer esto. Ahí. También puedo seleccionar varias celdas y presiono Control D y se copia eso hacia el costado. Esto se utiliza mucho cuando trabajan con fórmulas. ¿Bien? Que ya vamos a empezar a ver fórmulas en la próxima clase. Bien. Bueno, Control B más Alt Tab. Ya vimos que Control B iba a la pestaña Buscar. Si yo presiono Alt Tab, me muevo a la otra pestaña, la que dice Reemplazar. ¿Bien? Eso también lo vamos a ver junto con lo que vamos de buscar. Shift más la tecla F2, eso es para insertar comentarios. Acá ya les voy dando un par de ahí de tips sueltos. Shift más la tecla F2 es para insertar una nota, no un comentario. ¿Bien? Ahí inserta notas. Bien. Control más N, esto también se utiliza mucho. Si yo quiero resaltar esta celda con negritas, presiono Control, tecla N. ¿Bien? Eso se llama negritas. Control, la letra S, hace el subrayado, que le pone una línea abajo. Y Control, bueno, hay otros más, Control K, por ejemplo, para cursivas. Control y el signo de exclamación, o Control más Shift 1, lo que va a hacer es aplicar formato de decimales. Por ejemplo, yo escribo el número 123.456. Si le quiero poner decimales, voy a presionar Control, Shift y la tecla 1. Ahí está, ahí se puso formato decimales. ¿Bien? En realidad lo que estoy presionando es la tecla, sería como poner Control y el signo de exclamación. ¿Bien? Y si yo quisiera poner porcentajes, voy a poner Control, Shift y la tecla 5, que ahí es donde está el porcentaje. ¿Bien? Es más fácil acordarse del porcentaje y signo de exclamación. Control, Shift y la tecla pesos también, le pone el formato pesos. No hay un formato de fecha, qué lástima. Para mí el Control 7 tendría que ser formato de fecha. Y bien, un par más. Control, Shift, L. Eso es para habilitar macros, para habilitar encabezados, que son estos botoncitos que aparecen arriba. Eso lo vamos a ver específicamente en una clase que vamos a ver filtros. Bueno, alt abajo también, está con los encabezados, lo vamos a ver en la clase que veamos filtros. Barra espaciadora, cuando tengan varias opciones, con la barra espaciadora pueden tildar. Por ejemplo, ven que aquí hay como una lista donde yo puedo ir tildando opciones. Bueno, con la tecla espacio, voy seleccionando opciones. Tildando o destildando. Esos tres atajos
y el que dice fin también, lo vamos a ver en la clase de filtro. Y después hay un atajo que es Windows, Shift y la tecla S. Ese también excede Excel. Windows, Shift, tecla S, abre la captura de pantalla. ¿Bien? Y aquí yo puedo seleccionar una captura, por ejemplo, de una parte de la pantalla. Bien, ahí le hice una fotito a esa parte. O pueden sacar captura de pantalla completa. Se paran aquí. Pantalla completa. Bien, eso también excede a Excel. Por ejemplo, les piden una captura de estos datos. Bueno, Control Shift, seleccionan los datos que quieren copiar. Ahí está. Bien. Bueno, y les dejo ahí un link con más atajos. Son un montón. Hay muchísimos más. Pero bueno, les mencioné los que son más importantes. Bien. Y como les decía, dentro de los que vimos, ¿cuáles son los más importantes? Bueno, primero, desplazarse con la tecla Shift y con la tecla Control. Bien. Desplazarse y seleccionar con esas dos teclas más la flecha de dirección. Esos son los básicos. La tecla F2 para editar y Control C, Control V. Bien, esos atajos, digamos que son los primeros que tienen que incorporar. Una vez que ya los tienen, que ya los manejan, vayan sumando, seleccionar la columna completa, seleccionar fila completa, insertar, eliminar y ¿qué otros más vimos que hay que ir practicando? A ver, segundo. Y la navegación entre programas, el tabulador, ese también lo incluiría entre los primeros. Bien. Bueno, y el tema de los atajos. Falta uno. Yo no incluyo los que no los manejo porque, a ver, ahí está. Ya ahí les comparto pantalla. Faltan dos, mejor dicho. Si quieren insertar una nueva hoja, recuerdan que era este botoncito, hoja nueva. Bueno, el atajo es Shift y F11. Ahí agregué una nueva hoja. ¿Bien? Y después, si quieren hacer la suma de todas las celdas, presionan, a ver, puede fallar. Ahí está. Alt, Shift y la tecla 0. ¿Bien? Sería lo mismo que poner Alt e igual. Eso es una autosuma. Ya lo vamos a ver en la próxima clase igual. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Muy bien? ¿Fueron muchos atajos? Bastante. Bastante fueron. Bueno, vayan practicando de a poquito, no se desesperen. Esto, recuerden, es para practicar durante todo el curso. ¿Bien? Cuando hagan El último me hace cambiar de lenguaje. Ufa. Alt Shift 0, el de la suma. Puede ser que tenga algo de bloqueado. Alt Shift 0. O sea, me paro en una suma. Parate abajo de alguna celda que tengas números. Sí. ¿Abajo de todo? Mira, acá me marca a mí que Windows espacio es el que yo puedo cambiar el lenguaje. A veces sí depende de la computadora, puede ir variando. Hay un atajo, bueno, en la clase de filtro lo vamos a ver, pero hay un atajo, por ejemplo, Control Shift L, ese que, no le estoy compartiendo pantalla. Control Shift L, este atajo que habilita filtros en las computadoras que son con procesador AMD, no funciona. Te sale una ventanita que dice se inició el registro de grabación. Es como justo ese atajo está reservado, digamos, como en el CPU, digamos, en la computadora. Puede ser que algunos atajos depende de la versión de... No depende de la versión de Excel, depende más de la versión de Windows, que puede generar así algunos temitas. Bien. Bueno. Vamos a avanzar con... vamos a ver un poquito de la edición de formatos. ¿Bien? ¿Qué es la edición de formatos? Bueno,
cuando ustedes tienen una celda con un contenido, por ejemplo, lo que vimos de los textos que fuimos editando, Excel nos permite darle distintos formatos, ¿bien? Y lo divide en 4 categorías. Por un lado, el formato de fuente, que sería el tipo de letra, el color, el tamaño, ¿bien? Después tenemos alineación, que quiere decir en qué parte de la celda se va a ubicar el texto. Formato de número, específicamente para las celdas con números, les podemos dar algunos formatos personalizados. Y después tenemos formato de celda en general, que es básicamente el tamaño de la celda, ¿bien? Esas son las 4 categorías de edición de formato que vamos a tener. Lo que vamos a hacer es, yo les voy a ir mostrando qué opciones tenemos para configurar. No vamos a ver una por una, porque son, digamos, como que es bastante amplio la cantidad de opciones que tenemos. Yo les voy a ir mencionando qué hace cada parte y cuáles son las configuraciones principales. ¿Bien? Bueno, para ver fuente, vamos a ir a... todo esto está en la pestaña de inicio. Fuentes es esta primera partecita, ¿bien? Aquí, ¿qué vamos a tener de opciones? Primero, tipo de letras. Por lo general, van a trabajar con Aptos o con Calibri, de acuerdo a la versión de Excel. La versión nueva trabaja con el formato Aptos. La versión anterior venía con formato Calibri. Y, bueno, tienen muchas opciones. Intenten siempre trabajar con, digamos, con la misma familia de letras. Por ejemplo, usar todas estas variedades de Aptos. Por ejemplo, para el título pongo Aptos Black. Para el título puedo poner, por ejemplo, Aptos Black. Ahí está. Es una letra distinta que el resto, pero de la misma familia. ¿Bien? También puedo configurar, lo vamos a dejar esto, Aptos Black. También puedo configurar el tamaño de la letra. Por ejemplo, le voy a poner una letra un poquito más grande para el encabezado. En este caso no hace falta porque ya la letra Aptos Black es más grande. Con estos botoncitos aumentan o disminuyen el tamaño o directamente los seleccionan de aquí. Letra negritas, ya vimos que es la que hace que sea un poquito más grueso el trazo. Bien, ahí se ve. Letra subrayado, le pone una línea abajo y cursivas la inclina y la hace un poquito más fina. Bien, esto también se suele utilizar mucho para, por ejemplo, para resaltar datos. No, para encabezados se suele utilizar negritas y para comentarios se suele utilizar cursiva. Por ejemplo, revisar. Yo este comentario lo dejo con cursiva. Control K, el atajo por las dudas. ¿Bien? Como para que se note que es algo ahí, un comentario que puse. Bien. Y después se utiliza mucho esto que es color de relleno. Yo me paro sobre una celda o sobre varias celdas y puedo utilizar los colores de relleno. Ya vamos a hablar más adelante de la paleta de colores, pero esto se puede configurar. Por ejemplo, a mí no me gusta esta paleta de colores. Pueden crear paletas personalizadas y tienen otros tipos de colores. ¿Bien? De la misma manera, pueden cambiar pueden cambiar el relleno de la celda o el color de la letra. Bien, por ejemplo, yo le voy a poner una letra de color blanco y un relleno oscuro. Ahí está. Bien, eso se puede configurar desde el color de relleno de celda o color de fuente. Bien. Aquí tenemos también para configurar los bordes de una celda, ya sea de una sola celda o de un rango. Por ejemplo, yo voy a copiar. Voy a configurar los bordes de esta parte, digamos como que estos son unos registros, una tablita. Puedo poner borde inferior, que sería esta, o sea, ahí por defecto viene este botón para borde inferior, que lo que hace es poner una línea abajo de la celda o del rango. ¿Bien? Ustedes me dirán, pero todas las celdas tienen borde. Si ustedes lo mandan a imprimir, no aparecen los bordes salvo los que ustedes pongan. Por ejemplo, ahí me aparece ese borde inferior que acabo de agregar, pero el resto de las líneas no. Son como una guía, pero no es como que salen en una impresión. ¿Bien? Es más, ustedes las pueden ocultar a las líneas. Ahí está. Yo la puedo ocultar a las líneas para que no se vean y solamente van a aparecer los bordes que yo agregue. Bien. Si quieren hacer una personalización mejor de los bordes, pueden utilizar esta flechita y acá van a ir a más bordes. Tienen varias opciones, están buena alguna, pero pueden ir directamente a más bordes. Y aquí pueden seleccionar, por ejemplo, que quieren que se seleccione con un color verde
con una línea un poco más gruesa, y pueden poner, por ejemplo, que se seleccione todo el contorno de la selección, ¿bien? Recuerden que yo acá, antes de ir a esto, seleccioné un rango de celdas, ¿bien? Entonces, acá estoy seleccionando color verde, un trazo más fuerte, y que se seleccione todo el contorno. Pongo aceptar, y ahora vemos que en todas estas celdas se les hizo como un marquito, ¿bien? Le voy a agregar acá una fila para que se note mejor. Ahí está. Se agregó como un marquito verde en toda esa selección, ¿bien? Pueden también configurar, por ejemplo, para que se pinten de un color azul las líneas de adentro de las que separan columnas. Bien, ahí está. Queda horrible, pero esto depende ya del estilo que le quieran ir poniendo. Bien. Igual más adelante vamos a ver tablas, y ahí vamos a ver algunos formatos que ya vienen como predefinidos. Yo, por ejemplo, suelo poner, qué sé yo, color de relleno negro. El encabezado lo pongo de color verde con letras blancas. Color de relleno del texto blanco. Y unas líneas interiores también de color verde. Vamos a poner un verde más clarito y en las líneas interiores. Aceptar. Ahí está. ¿Bien? Eso ya le van dando a ustedes el estilo que quieran. Aquí con los bordes se utiliza mucho como para darle un formato más personalizado. Bien, todas esas configuraciones son configuraciones de fuente. Bien, vamos a ver configuraciones de alineación. Esto se utiliza mucho cuando tienen, por ejemplo, títulos o cuando tienen títulos o cuando tienen mucho texto dentro de una celda. Bien, por ejemplo, en este caso no es muy necesario porque en cada celda está solamente el nombre, pero supongamos que yo en una celda voy a escribir y escribo, supongan que esto es distinto texto, tengo que escribir todo ese texto, ¿bien? Y yo tengo la celda así. Bueno, si yo lo quiero configurar, por ejemplo, que todo esto esté en una sola celda, bueno, puedo seleccionar varias celdas y unirlas con este botoncito, combinar y centrar. Ahí creo una sola celda y con esto, no, perdón, vamos por partes. Supongo que yo agrando esta celda, así. Y yo quiero que, en lugar de que quede todo de corrido, quiero que quede todo dentro de esta celda. Bueno, el botón que más se utiliza es este, que se llama ajustar texto. Ahí lo que hace es cortar y ir haciendo como salto de línea, para que quede todo dentro de la misma celda. Y ahí va a depender del ancho de la celda. ¿Bien? Eso se utiliza mucho. Después, venga, aquí me queda espacio en blanco. Bueno, yo puedo configurar para que el texto quede alineado abajo, al medio o arriba. Bien, esas son las tres opciones. Y también puedo configurar para que el texto quede centrado al medio o hacia el costado. Bien, aquí en los encabezados, por ejemplo, yo le podría poner que quede centrado al medio. Ahí queda un poquito más prolijo. Bien. Si hay texto que no se ve, por ejemplo acá dice Pors IVA, pero no se llega a leer, puedo seleccionar el encabezado y poner que se ajuste automáticamente. Ahí está. Bien, ahora se va a leer todo el texto. En este caso se agregan 3 filas porque ese código de proveedor es muy ancho. Podría agregar un poquito ahí la columna y ahí está. Bien. Y ven que algunas celdas quedan abajo y otras quedan ahí en 2 filas. No me gusta, lo voy a alinear al medio. Ahí queda mejor. ¿Bien? Esa configuración es de alineación. Hay una opción más que, por ejemplo, se utiliza cuando ustedes ponen un título. Por ejemplo, dicen, bueno, toda esta parte son los datos del sistema. Y a la par voy a poner lo mismo, pero los datos de AFIP, por ejemplo. Bueno, le quieren poner un título a esto y dicen, bueno, sistema. Como este sistema quieren que corresponda a todas estas columnas, pueden seleccionar todas estas celdas y poner combinar. Y ahí es como que todas esas celdas, desde F2 hasta K2, pasan a ser una sola celda. ¿Bien? Bueno, eso se usa, pero yo les recomiendo que no lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando veamos, por ejemplo, con atajos, ya vimos que podíamos seleccionar una columna. Control espacio, selecciono una columna. Bueno, si yo quiero hacer eso aquí, control espacio en la columna F, ya no me selecciona la columna F, me selecciona todas las columnas. ¿Por qué? Porque ahí hay una celda grande. Bueno,
No se recomienda mucho utilizar centrado. Intenten buscar otra opción. Por ejemplo, yo lo que suelo hacer es, de última, marco con color. Digo, bueno, esto es lo que sale del sistema. Y a la par con otro color, marco lo que sale de AFIP, por ejemplo, en lugar de utilizar encabezados. Les menciono porque se usa mucho, hay gente que está acostumbrada a ponerle así, a centrar celdas, y es medio incómodo. Bien. Bueno, ya vimos fuente y alineación. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? ¿Hay algún botoncito de esa parte que lo hayan visto y no lo conozcan? No, por el momento. No, todo bien. Bien. Bueno, vamos con formato de número. Formato de número se utiliza en las celdas que tienen número. En la clase anterior les dije muy rápido que para Excel, Excel tiene 3 tipos de datos: texto, números y fechas. Pero para Excel, las fechas son un número, pero con un formato raro. ¿Bien? Tomemos ese concepto. Bueno, desde aquí, desde formato número, voy a poder configurar los números y las fechas también. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son las principales configuraciones que tienen? Bueno, pueden. Yo le voy a poner general, para que vean cómo viene por defecto. Por lo general, ustedes cuando tipean un número, va a aparecer así, sin puntos, sin puntos, y en algunos casos, si tiene decimales aparece, y si no, no aparece nada. Bueno, lo que les recomiendo que pongan siempre es formato de millares, que sería este botoncito, que tiene estilo millares, que tiene 3 ceros. ¿Bien? Eso lo que hace es agregar a todas las celdas, les pone 2 decimales, y agrega los puntos para separar los miles y los millones. ¿Bien? Les recomiendo que de entrada pongan millares. Pueden utilizar también el formato pesos, a mí no me gusta mucho, pero también está ahí, disponible. Bien, yo el formato peso lo pongo solamente cuando es necesario aclarar qué es peso, porque en algún caso tengo unidades y en otro tengo peso. Bueno, en ese caso podría servir el formato peso, pero por lo general va bien el estilo millares. Bien, también pueden agregar decimales. Por ejemplo, si ustedes tienen una tasa de interés que es del 4, tienen ese número, lo redondea a 4,51, pero en realidad vemos que hay más dígitos. Primero, poner 0,04. Ahí está. Formato porcentajes, convierte esto que está, el 0,05 sería un 5%, con formato porcentajes. Ahí está, lo muestra como porcentajes. Y si yo quiero ver más decimales, puedo utilizar este botón. Siempre los confundo. A ver, el de la pared. A ver, no, aumentar. Ahí está. Este botón agrega decimales y este los quita. Bien. Este puedo ir agregando más decimales. ¿Ven? Ahí van apareciendo más dígitos. O los puedo ocultar y dejar solamente, por ejemplo, 4 decimales. Bien, eso se utiliza mucho con los formatos con porcentajes. O con los formatos que tienen muchos decimales y necesitan verlos. Si no, por lo general se ven 2 decimales solamente, o en el porcentaje también 2 decimales. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos, si desplegamos este botoncito, esta ventana, me salen algunos formatos predefinidos. Aquí el más interesante es fecha corta. Recuerden que para Excel, por ejemplo, acá tengo una fecha. Si yo a esto le pongo formato general, me va a aparecer un número. Dice 45.292. ¿Qué quiere decir? Excel arranca a contar desde el 1 de enero de 1900. Entonces, el 1 de enero es creo que es el 1. A ver, si yo pongo 1 y pongo fecha, ahí está. El 1 de enero de 1900 es el 1. Si yo pongo 2, sería el 2 de enero. 3 es el 3 de enero, y así. ¿Bien? Digamos que van pasando 45.292 días desde el 1 de enero de 1900. Bien. Yo a este número le puedo poner formato fecha. Y ahí se convierte a la fecha que conocemos con día, mes y año. ¿Bien? Bueno. Y después, para los números, aparte de estos formatos que ya vienen como predefinidos, puedo ir directamente a más formato de números. Y aquí voy a tener, para configurar, por ejemplo, en número, puedo poner que
los números negativos aparezcan de color rojo. Eso es útil. ¿Por qué? Porque a veces el número está así. Perdón, vamos a poner esto en menos y esto en menos. Ahí está. Estos dos números están en negativos. Este no se nota que está en negativo, lo único que se agregó es ese guioncito, que parece ahí una mancha de impresión. En cambio, con formato de color rojo, es más fácil notar que es negativo. Si trabajan mucho con números, está bueno prestarle atención a estos detallecitos, porque les facilitan la lectura. Y después, bueno, ahí pueden hacer un par de configuraciones, lo mismo para fechas, ahí tienen varios formatos de fechas para configurar, y después pueden ir a personalizado. Aquí en personalizado salen códigos muy raros, esto ya es avanzado, ¿bien? Les muestro solamente, si ustedes necesitan, después pueden profundizar un poquito más en el tema, o lo vemos en las clases de consultas. Aquí en personalizado tienen más opciones, el que uso mucho es, no está acá, qué macana. Bueno, tiene ahí un par de formatos que son un poquito más complejos, ¿ven? Ahí aceptar, no cambian mucho, es medio muy finito ya esa parte. Yo sí lo que voy a hacer es pasarle 3 formatos personalizados que les recomiendo que utilicen. Bien. Bueno, acá tienen para configurar formato de fecha, formato de números. Si queremos que aparezca en otro color, ¿cómo era? ¿Desde ahí, desde formato también? ¿O Bien. en negativo, por él? Aquí en número, puedes ir a número y seleccionar uno de los que tiene el color rojo. Bien. En moneda también te aparece la opción. En contabilidad no. Lo que tiene contabilidad, mira cómo hace con los negativos. Ah, no hizo nada. Bueno. No viene por defecto uno que está bueno, que es con paréntesis. Bueno, ya lo voy a mostrar yo igual. No, después chusmeo, sí. Bien. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos de configuraciones que pueden hacer, configuraciones de alineación. Acá tienen los formatos para editar, formatos personalizados de números. Y les voy a, bueno, ejemplo de formato de números. Y les dejo estos formatos avanzados. Ustedes recuerden que lo tienen al PDF de las diapositivas. Este formato lo que hace es, les explico cómo funciona. Aparece un código. Lo que hace es ponerle decimales, poner de color rojo los números negativos y de color 48, que es un gris, el número igual a 0. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Seleccionar todo esto. Bien. Seleccionan, copiar el texto, van a donde quieren poner el formato y ponen, voy a seleccionar todos los números. Van a formato personalizado y aquí borran este formato de aquí y pegan este formato que les pasé. Bien. Yo pongo aceptar y ahí lo que hace es, primero que alinea todos los números, a los números negativos los pone en rojo y en lugar de poner un menos, le pone paréntesis. ¿Bien? Esto es importante si ustedes lo imprimen. ¿Por qué? Porque cuando imprimen no se ve el color rojo, pero sí se notan los paréntesis. ¿Bien? Y a los números que son 0, los pone con un guioncito y de color gris. Digamos que es prácticamente como borrar. ¿Bien? Ese formato está bueno para trabajar con números. Yo lo utilizo mucho. ¿Bien? Bien. Hay otro formato. Este formato lo que hace es como redondear los números. Les doy un ejemplo. Yo aquí tengo el número 1, 10, 100, 1000, y acá voy a poner 1.000.000 y 20 millones. Bien. Ahí está. Si ustedes están haciendo un gráfico, por ejemplo, y no tienen mucho espacio, como para poner 20 millones así, pueden utilizar este formato personalizado. Ahí lo copian al texto, van a formato personalizado y ponen, lo pegan, aceptar. Ahí lo que hace básicamente es redondear. Y si el número es 1000, les muestra un K. Y si es 1.000.000, les muestra un M. ¿Bien? O 20 millones, 20M. Eso básicamente se utiliza mucho cuando hacen gráficos. Bien. Power BI, por ejemplo, lo hace eso un poco más automático. Aquí en Excel hay que
que darle un empujón para que haga ese redondeo. Bien. Y por último, respecto a formatos personalizados, pueden personalizar las fechas. Bien. Esa codificación ustedes la pueden escribir. Aquí básicamente les dejo una ayuda que es para indicarle a Excel que si ustedes quieren ver el día con el número solamente, ponen una letra D. Si quieren ver el día con 2 dígitos, ponen 2 letras D. Si quieren ver las iniciales, ponen 3. Y si quieren ver el nombre completo escrito, ponen 3 veces D. Veamos un ejemplo. Yo aquí tenía fechas. Ya selecciono estas fechas. Vamos a agregar un poquito. No, estas, ahí. Ahí está. Ahí tengo un par de fechas. Bien. Yo le puedo dar formato personalizado. Aquí. Y van a ver que, como esto ya tiene formato de fecha, me aparece el formato actual, que es día, mes y año. Por ejemplo, si yo quiero que siempre tengan 2 dígitos para el día y 2 dígitos para el mes, le doy ese formato, aceptar, y ahí, si es enero, me va a aparecer 01, y si es diciembre, me va a aparecer 12. ¿Qué cambia? Que cuando yo tengo fechas de distintos meses, por ejemplo así, la fecha normal es como que distorsiona ahí la alineación, ¿ven? Si ustedes quieren que esto quede bien alineado, pueden ponerle este formato con 2 dígitos para el día y 2 dígitos para el mes. Aceptar. Ahí queda alineado. O si ustedes quieren ver solamente el nombre del día, pueden poner 3 veces la letra D. Y ahí me dice cuál es el día de la semana. ¿Bien? Lo mismo con el mes. Si ponen 4 veces la letra M, me aparece el nombre del mes. ¿Bien? Eso también ahí está para jugar de acuerdo a, por ejemplo, en los reportes, capaz que ustedes no necesitan que diga 31 de enero del 2024, pero quieren que diga enero. Bueno, ponen la fecha de enero y que aparezca el nombre del mes. Bien. Bueno, veamos esto último y vamos a dejar... Bien, veamos esto último. Yo les dije que podían configurar entonces fuente, alineación y número. La última opción era configurar la celda. Bien, básicamente la configuración de la celda es configurar el ancho y el alto de la celda. Yo me paro en una celda. Bien, me voy a parar aquí. Yo me paro en esta celda, E3. Bien, me voy a ir a formato. Tienen los botones de insertar y eliminar, que es para insertar celdas o eliminar, o insertar o eliminar filas completas o columnas completas. Yo de esa parte directamente les recomiendo que utilicen los atajos de teclado que ya vimos. Lo que sí me interesa es este botoncito que dice formato, y aquí pueden configurar el alto de la fila o el ancho de la columna. ¿Bien? Cuando ustedes presionan, por ejemplo, ancho de la columna, les dice cuál es el ancho actual y lo pueden configurar. ¿Bien? Tipeando el dígito. Les puede aparecer como centímetros o como píxeles. ¿Bien? No les recomiendo que utilicen mucho eso, salvo que necesiten algo muy preciso. Lo que sí les recomiendo que configuren siempre es ajustar el ancho automáticamente. ¿Qué quiere decir? Yo me selecciono toda la columna. Ven que aquí, por ejemplo, dice variedades comerciales SRL, pero no se llega a leer el nombre completo. Bueno, para chequear que aparezcan todo el contenido de la celda, ponen formato y ponen autoajustar ancho de la columna. Ahí lo que hace es ajustar el ancho mínimo para que se vean todo el contenido de las celdas que han seleccionado. Bien, ojo con eso. Si yo selecciono esta columna que dice proveedor y pongo autoajustar ancho de la columna, se ajusta para que se vea el nombre proveedor. Bien. Para que se vean todos los datos de la columna, seleccionan la columna completa y ponen formato autoajustar ancho de la columna. Eso mismo lo pueden hacer si se paran al final de la columna que quieren ajustar, por ejemplo aquí, al final de la letra E, y hacen doble clic. Ahí lo que hace es autoajustar el ancho de la columna. ¿Bien? También pueden seleccionar varias columnas, presionan el botón control y hacen doble clic. Ahí se autoajustan todas las columnas. ¿Bien? Queda uno más. Bueno, ya vemos cómo modificar ancho, alto.
cómo modificar varias columnas y cómo autoajustar el alto y ancho automáticamente. En este caso también, por ejemplo, recuerdan que primero aparecía así, porque me aparecían como 3 filas. Si yo hago doble clic aquí, se autoajusta el alto de la fila. ¿Bien? Sí, esos son los principales atajos. Bueno, justito 1 hora y media. Bueno, en la próxima clase vamos a empezar a ver fórmulas, ¿bien? A mí me gusta en esta clase hacer una pequeña introducción ahí para que quede picando el tema, pero ya lo vamos a ver en la próxima clase directamente, ¿bien? Bueno, ¿qué les pareció? Eran muchos atajos. Sí, muy bien, pero sí, A hay practicar ahora. cosas, hay que practicar nomás para soltar un poco Correcto. el mouse. Exactamente. Bueno, practiquen de a poco, no se apuren con esa parte. Con lo que es atajos, vayan practicando con los que yo les iba diciendo que son los más importantes. Con lo que es formato, si ustedes trabajan con Excel, intenten ir aplicando algunos estilos un poquito más personalizados. Durante el curso vamos a ir viendo un poco también sobre todo cuando veamos tablas, vamos a ir viendo algo más de formato. Pero bueno, intenten ir aplicando un poquito esto de las distintas configuraciones. Les quedan los ejercicios. Ahora sí tienen varios ejercicios para hacer desplazamiento y atajos. Ahí tienen, por ejemplo, el ejercicio, el mismo de la clase anterior de pegado especial, pero para que lo hagan con el teclado, ¿bien? Y después tienen ejercicios para practicar formatos, que la idea es que ustedes, yo les doy un texto, un formato de ejemplo, para que lo dejen igual, ¿bien? Ahí les menciono una cosita que los va a ayudar en la práctica. Ahí se abrió. Este es el ejercicio de práctica. Por ejemplo, el objetivo es que ustedes en esta celda tengan el mismo formato que el que tiene aquí. Si ustedes no saben cómo está configurada una celda o, por ejemplo, no saben cuál es la alineación de este caso, pueden, miren, justo hay un ejemplo de lo que no vimos en clase. Con este botoncito pueden agregar sangría o quitar sangría. ¿Bien? Lo que pueden hacer es pararse sobre una celda y ahí se van guiando, les va a ir marcando cuál es la celda, la configuración que tienen. Por ejemplo, ven, bueno, acá no se nota mucho, vamos a ver esto. Yo me paro en esta celda con color, desplazo y van a ver que ahí está marcada la celda que tiene configurada esa celda. Eso le va a ir ayudando para ver cuál es la configuración que tiene actualmente. ¿Bien? Pero la idea es que ustedes copien esto y lo dejen igual acá. No vale hacer esto, no vale seleccionar, poner copiar formato y pegar. Pueden hacerlo, pero no lo van a practicar. Bien. Bueno, hoy tenemos 30 minutitos de consulta. Si alguno quiere repasar el ejercicio, la idea de los ejercicios de consulta es reforzar algunos conceptos o practicar si tienen algún caso puntual o algún ejercicio que les haya dado algún error. Si quieren que resolvamos algún ejercicio, lo podemos ir viendo en las clases de consulta. Y si no, vamos a ver el próximo lunes. Bueno, me despido. Bueno, Hasta la próxima clase. nos vemos, Buenas Carlos. noches. Hasta Hasta luego. luego. Practiquen mucho. Chao, gracias. Profe, Sí. o sea, cada formato, hablo de la tarea que tendríamos que hacer ahora, ¿no? Con esto Sí. que vimos de los atajos. Sí, Como que cada formato lo practicaríamos de diferente manera. O sea, medio al cohete, obviamente, copiar y pegar. exactamente. Todo. Intenta dejarlo igual y te va a ayudar a entrar a la configuración de cada celda como para encontrar cuál es la configuración específica que tiene, pero sí, anda intentando copiarlo con las opciones que fuimos viendo. Listo. Y le hago una pregunta, profe. ¿El PDF con lo que vimos esta clase está metido también, no? Sí, está en el Drive. Listo. Perfecto. Ahí está para que lo impriman. Bueno, justo lo subí al Word, no al PDF, así que lo pueden ahí editar si quieren agregar algún comentario, algo, lo pueden. Y les sirve tenerlo ahí de machete, por lo menos imprimirlo como PDF. Perfecto. Hablamos entonces. Muchas Bueno, gracias. nos vemos Gracias, el hasta próximo luego. lunes. Chao. Nos vemos, chicos.
Bueno, no, nos vemos, profe. Nos vemos. Sí.